Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Muñoz Ordóñez, soy estudiante en la UNA como regente en farmacia. Escogí la temática de sexualidad y discapacidad, en la cual hoy tenemos que hacer un trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos, haciendo énfasis en las personas con discapacidad, en la cual hablaremos de temas de los derechos y sexuales y los reproductivos, de los cuales tienen derecho las personas, tanto normales como discapacitados. Yo amo mi cuerpo y mis derechos. Tengo derecho a conocer y respetar mi cuerpo. Eh, Decir que no, saber de derechos reproductivos, tener una vida sana y segura, elegir mi método de planificación, recibir orientación sobre sexualidad, reconocer las consecuencias de mis actos, saber sobre las infecciones de transmisión sexual y cómo cuidarnos de ellas, saber sobre métodos de protección, decidir cuándo estoy preparada y cuándo no. Vamos a dar un breve significado de qué son los derechos sexuales. Nos dice que son la posibilidad que todas las personas tenemos de ejercer nuestra sexualidad de manera libre, informada, saludable y satisfactoria. La base fundamental para el disfrute de la sexualidad es la posibilidad de decidir libre y responsablemente el modo en que se ejercen los derechos sexuales, libres de discriminación y de violencias, sin miedos, vergüenzas, temores, inhibiciones, culpas, creencias infundadas o prejuicios. Los derechos sexuales incluyen el derecho a recibir atención en salud y salud reproductiva, direccionada a la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual, las ITS, y de enfermedades y dolencias que afectan el ejercicio placentero de la sexualidad. Derechos reproductivos se sustentan en la facultad que tienen todas las personas a tomar decisiones libres, responsables y sin discriminación respecto al número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Asimismo, incluyen el derecho a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiadas para su edad, incluyendo el derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva que garantice una maternidad segura, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en casos en que la ley lo establezca, a la prevención de embarazos no deseados y la prevención del tratamiento de dolencias del aparato reproductor como el cáncer de útero, el mama y próstata. Conoce tus derechos sexuales y reproductivos. Protege tu derecho a una sexualidad plena, segura, responsable, sin violencia ni perjuicios de género. Expresar libremente tu sexualidad sin ser juzgado. Vivir una sexualidad sin violencia. Obtener placer incluyendo el autoerotismo. Garantías y obligaciones que tiene al decidir y cuántos hijos tener y con quién. Los derechos sexuales. Entre los derechos sexuales tenemos el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, el derecho a elegir las parejas sexuales. En esta, por ejemplo, cada quien tenemos el derecho a decidir qué pareja quiere uno para uno, si ya sea independientemente de que sea mujer o hombre, si sean dos personas del mismo sexo, es un derecho que no se le puede violar a nadie. El derecho a vivir la sexualidad sin ninguna violencia. No quiere decir que porque en ocasiones antes a nosotros las mujeres se nos violaba el derecho de decidir, de saber si querías o no. Antes se trataban siempre a golpes y no. Ahí se nos está violando un derecho que es fundamental, que es el derecho a vivir vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, sin golpes, sin maltratos. Y bueno, el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. Nadie tiene por qué obligarte a tener relaciones si tú no lo quieres. Si tú dijiste no, se debe respetar que es un no.
Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual. Derecho a decidir sobre la unión con otras personas. Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. Entre los derechos reproductivos tenemos el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos o hijas y el por qué. Está en ti, si tú no quieres no te obliga a nadie, no lo deben hacer. Derecho a decidir sobre el número de hijos o hijas que se desean y el espacio de tiempo entre el embarazo de uno u otro. En los tiempos antiguos había hombres que eran machistas y te obligaban a tener un número de hijos sin que tú lo quisieras. Ahora ya no te ves obligada a hacerlo. Si tú no quieres, es un no y se te respeta. Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo. Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Si no hemos escuchado, o en mi pueblo donde vivo, todavía se tiene ese tabú donde que las personas discapacitadas no tienen derecho a una familia, no tienen derecho a nada. Si nos damos cuenta, todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales. O sea, que una persona discapacitada también puede formar un hogar, puede tener una familia. Tiene derecho a una salud, a una maternidad, a sentir emociones que tal vez nosotros sintamos porque ellos no los debemos privar de sus derechos. Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluido la anticoncepción de emergencia. Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. El derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. En este haremos énfasis, ya que como estamos hablando de las personas discapacitadas, o sea, esto tenemos que llevárselo a ellos, tenemos que explicarles de la forma en que ellos más entiendan sobre los métodos de anticoncepción a los cuales ellos tienen derecho, como son el condón masculino, a enseñarles cómo usarlo, hay condón femenino, las píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, la inyección anticonceptiva, que también tienen derecho a una cirugía esterilizadora, al implante, que también lo pueden hacer a un calendario de días fértiles, el parche anticonceptivo y la DIU, los cuales tanto ellos como nosotros tenemos derechos. El derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, porque como veníamos hablando, en las personas con discapacidad se les dificulta un poco más los embarazos. Entonces deberíamos tratar al máximo los embarazos no deseados, pero también debemos saber que ellos también tienen el derecho a formar su hogar y su familia, por lo cual ellos tienen su momento indicado y la hora indicada de en qué momento lo quieren hacer, el cual nosotros no podemos violarles el derecho. Si ellos quieren tener un embarazo, debemos ayudarles a que salga a flote ese embarazo, pero también debemos ayudarles a evitar los embarazos no deseados y a una transmisión de una infección por las relaciones sexuales. Derecho a recibir información y el acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. Gracias por su atención.